Bienvenidos y bienvenidas a su canal Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Y bueno, en este mes de agosto, la verdad es que estamos de bombo y platillo. Estamos con una entrevista que ha sobrepasado todas mis expectativas y que de verdad es una entrevista que de entrada les digo que es un premio para todos y cada una de las personas que siguen al canal, pero sobre todo para mí es un honor. Me siento muy honrado de presentar el día de hoy en Diálogos Humanistas a la increíble, brillante y maravillosa doctora, ¿sí?, Paulina Millán. Sí, Paulina Millán, la que vemos en las cápsulas y escuchamos en las cápsulas de MBS, la que es directora de su podcast, que también vamos a hablar de eso, que es autora de más de 3 libros que hablan sobre sexualidad y sexología, que es directora de investigación en el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, esa Paulina Millán. La verdad es que es un honor contar con ella en este canal. Pau, bienvenida, es un gusto y un honor tenerte en las filas de Diálogos Humanistas. Esta es tu casa y qué gusto que estés con nosotros. Ay, qué emoción, voy a venir más para que me presenten así. No, pero además ya habíamos querido tener esta charla tú y yo, pero se me había complicado el tema de la salud, el tema de los viajes, qué cosa tan extraña, pero yo tenía ganas, lo primero, saliendo de cualquier enfermedad, era platicar con ustedes. Yo estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias, porque además creo que las charlas académicas no son como tan frecuentes a veces, o sea, a ver, en muchas cápsulas y en muchos programas no siempre se puede profundizar, ¿no?, sobre algunos temas. Entonces, en la sexología se merece una charla abierta y profunda, sin censura y todo esto. Entonces, yo estoy aquí muy contenta. Ya me hice a gusto. Oye, pues muchísimas gracias, Pau. Fíjate que esto con lo que abordas así de entrada me parece muy interesante y con eso me gustaría iniciar. Sí, efectivamente, de repente hay cosas que no solo son una fórmula de 5 pasos. Eso de repente me pasa que me lo preguntan, claro, en los programas, ¿no? Pero también tengo colegas que se los preguntan en consulta, así como, bueno, ¿qué tengo que hacer para mañana? Ya tener deseo sexual para mañana. Y entonces yo siempre les digo, es un poco como cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para que ya mañana tenga el cuerpo del actor que interpreta a Capitán América? No, o sea, no te tomas nada, te tomas el tiempo, te tomas, pues, no sé, manejas tus expectativas, buscas a alguien que te pueda dar consejos, entrenar, vas a un gimnasio, o sea, no es algo que puedas hacer de un día para otro. Y no hay fórmulas mágicas, porque además la sexualidad de cada persona tiene distintas, pues no sé, es una cosa muy compleja, así como decimos, cada cabeza es un mundo, pues la sexualidad es un universo, ¿no? Y entonces cuando alguien me dice, ¿por qué será que yo siento esto, me pasa esto, o mi pareja, híjole, pues la gama de posibilidades es increíblemente, bueno, es casi infinita, porque en realidad lo que conectamos, a ver cómo lo explico, pero lo que conectamos con la sexualidad no solo tiene que ver con nuestro cuerpo y los órganos sexuales, tiene que ver con nuestra narrativa sexual, lo que aprendimos, incluso de la educación informal, y aunque hayamos estado conscientes de que eran mitos, los mitos, aunque son mitos, educan, por ahí decía un colega, y entonces, claro, todas esas cosas conectan. Y no siempre es tan claro y se vuelve a veces complejo. Entonces sí, yo conozco gente que me ha dicho, mira, a mí estos tips específicos sobre qué hacer en esta situación me sirvieron para seguir buscando información, pero la verdad es que hay muchas cosas que no son una receta de cocina, ojalá, porque entonces todo sería muchísimo más fácil, pero a veces de verdad conectan con cosas. Yo de repente me topo con personas que me dicen, oye, es que mi familia, mi mamá, mi hermano, mi pareja, como que me gustaría decirles que se abrieran a la sexualidad y que esto no está mal, pero como que no lo logro, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo la sexualidad conecta con otras cosas, porque en el contexto propio puede ser muy sencillo abrirnos porque ya tuvimos un trabajo previo o porque a lo mejor nos parece muy razonable hablar de la sexualidad con naturalidad, pero para cada persona va a ser diferente. A lo mejor esa mamá que tú tienes tuvo una educación muy censurada, donde a lo mejor tuvo una experiencia en la que aprendió que hablar de sexualidad
no tiene consecuencias positivas, que su cuerpo a lo mejor no tiene una buena relación. O sea, son cosas bien complejas, la sexualidad es bien compleja. Y aquí en México, yo no he visto específicamente cosas, no sé, como distintas, pero sí en países como muy afines. Yo creo que el tema del género nos sigue pesando muchísimo. Muchas de las investigaciones que yo hago concluyen dos cosas importantes casi siempre. El spoiler es el tema de la educación de la sexualidad, que yo creo que necesitamos, aunque ya hay esfuerzos muy importantes para que esto se dé y es una ley, sigue habiendo cosas que trabajar, por ejemplo, con las personas que dan esta educación de la sexualidad. Nos hace falta entender que la sexualidad no solo tiene que ver con lo que pasa en una relación sexual, sino con muchísimas cosas, con la parte de las emociones. Por eso se llama educación integral de la sexualidad. Y mucha gente siente que le falta, que le gustaría en México tener más de esto, que la sexualidad como está en nuestro país no contesta todas sus dudas, que no habla del placer. Y por el otro lado, el otro spoiler tiene que ver mucho con cómo nos educan diferente a hombres y a mujeres, ¿no? A mí me encanta esto que nos estás mencionando, porque creo que, sí, como bien lo dices, si bien se habla mucho de sexualidad, creo que hace mucha falta difundir desde una perspectiva científica, pues la sexualidad. Hoy en día vemos básicamente una sobreexplotación de la sexualidad, una hipersexualización. Y esto no necesariamente quiere decir que estamos bien informados, sino que simplemente está en todas partes, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Y hay dos cosas que, por ejemplo, a mí me interesan y a veces me preocupan, ¿no? Justo esta situación de cómo, por un lado, queremos hablar de que la sexualidad es esto, es diferente para cada quien. A mí me gusta mucho el sí para mí y no para mí, que lo enseñamos, por ejemplo, yo doy clases en la maestría en sexología y les enseñamos mucho eso, a separar las cosas que yo haría, que me gustan, que quedan en mi contexto, pero que no por eso otras personas van a vivir, y que otras personas pueden vivir cosas de manera responsable y consensuada que no necesariamente a mí me interesan, pero no por eso yo voy a descalificar. Entonces, esas cosas son muy interesantes. Y yo creo que es complicado a veces entender en todo este panorama de información exactamente qué cosas son importantes, relevantes para mí. Y decía yo, bueno, de repente estamos luchando contra el entender que no necesariamente yo tengo que hacer todo lo que me están diciendo que haga. O sea, por un lado estamos diciéndoles pues a tu ritmo, en tu contexto, no mucha gente que nos dedicamos a la sexología, pero por otro lado también hay muchas personas que están diciendo esto es lo nuevo y esto es lo que tienes que probar, ¿no? Como nuevos retos sexuales que no es que estén mal en sí, pero de repente generan presión importante en las personas, como decir, ahora tengo yo que hacer esto, ¿no? Yo me siento a gusto con mi sexualidad, pero llega alguien a decirme que yo no he probado esta posición o que no soy multiorgásmico, y entonces eso ya me empieza a preocupar y me empieza a generar ansiedad, porque entonces es algo que se vuelve viral y se explota, porque así son las redes sociales, y entonces ya me siento inadecuado. A mí mucha gente me ha llegado a preguntar como consulta, porque se sienten inadecuados en cosas que hacen, pues que son perfectamente, digamos, y estadísticamente normales, pero que no pareciera en el mundo que vivimos. Y por supuesto que tiene sobre todo consecuencias negativas en el mundo de las personas, por ejemplo, asexuales, ¿no? Y las personas que no están tan interesadas en el sexo. Porque hay personas, así como hay personas que les interesa el sexo y compartir su sexualidad con otras personas, hay gente que no le interesa, y eso ha sido muy complicado. Justo hace poco tuve una entrevista donde mencioné la palabra demisexual. Una persona demisexual es una persona que siente, pues puede sentir, dependiendo, hay gente que sí, hay gente que no, atracción romántica hacia otra persona, pero no quiere compartir su vida sexual si no hay un vínculo con esa persona, ¿no? Entonces son personas que no es extraño que tengan una sola pareja sexual en toda su vida, porque necesitan un vínculo emocional muy profundo con alguien antes de poder, incluso su cuerpo, no reacciona cuando no hay un vínculo emocional con una persona. Entonces, por ejemplo, cosas como el sexo casual está descartado y así, ¿no? Entonces yo mencioné esto y de repente empezaron a llover las preguntas como de ¿seré o no seré demisexual? ¿No? Esto era en un programa en vivo. Y entonces yo les decía, claro, es importante que exploren si son o no demisexuales, porque a lo mejor es un descubrimiento interesante, pero también creo que hay una hipersexualización en este momento
en el que si una persona dice, a ver, yo probé el sexo casual y no me gustó, no significa necesariamente que seas demisexual o que seas anormal, ¿no? Porque mucha gente les como, eres subnormal. No es así. A veces solamente eres una persona que no le gusta el sexo casual y eso está bien. Eso es una posibilidad. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Hay gente que lo prueba y le gusta mucho, hay gente que lo prueba y no le gusta nada y no lo volvería a hacer. Y eso no te hace una persona menos satisfecha con tu vida sexual, ni menos abierta, ni más conservadora, solamente te hace lo que eres. Entonces, yo les decía, bueno, está bien, o sea, pueden ser demisexuales algunas de estas personas que nos están platicando su experiencia, pero también hay otras que más bien se están forzando, siento yo, a hacer cosas y vivir cosas porque sienten que tienen que hacerlo y si no lo hacen, entonces pues ya se quedaron en el siglo XIX y eso no es verdad, ¿no? Esa parte me preocupa. La sexualidad, la sexología evoluciona porque podemos ver que es una ciencia, efectivamente, y como una ciencia, pues siempre te van a estar generando conocimientos nuevos constantemente. ¿Cuáles son algunos de los avances, nuevos descubrimientos, nuevas formas de experimentar, de conocer o incluso de poder compartir la sexualidad? Pues mira, primero me gustaría retomar esto que dices, de que sí es una disciplina que hace cosas, porque no sé, como de repente hay esta confusión entre sexología y follología, ¿no? Que es como, no, la sexualidad es integral, ¿no? Implica todo lo que somos, desde que nacemos hasta que nos morimos, no tiene fecha de caducidad, es una parte importante de nuestra vida, nos habla de nuestros afectos, de nuestras relaciones, de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, de la violencia, todo tiene que ver con sexualidad. Entonces, en sexualidad se hace mucha investigación y esto es lo que le da pues el soporte y lo que hace que esta disciplina nazca, se desarrolle, ¿no? O sea, la verdadera investigación desde laboratorios hasta investigación de campo y de ahí se basan a veces muchos de los TikTok que vemos, ¿verdad? Pero eso ya es una sobresimplificación en algunos casos de lo que se sabe en sexualidad. Entonces, primero eso sí, existe la investigación, en muchos países se hace de manera muy importante y bueno, eso, cada vez se encuentran cosas. Yo algo que quisiera decir que es muy importante es en la sexología, mucho de lo que existe lo hemos aprendido, obviamente porque es algo muy joven, no necesariamente de los libros, sino de las personas. Muchas personas nos han enseñado. Este ejemplo que di de la sexualidad me parece uno de los más interesantes. En las primeras investigaciones de Alfred Kinsey, de Masters y Johnson, incluso anteriores, no se hablaba de esto. Y sí, había una idea de que existía, pero no se conocía mucho al respecto, no estaba como ahí en el cajón. Y es a partir, por ejemplo, de 2000, 2001, que hay organizaciones de personas que se dedican a hablar de esto, que específicamente tiene que ver con lo que han visto y con qué es su sentir. Y entonces las personas que estamos en esta disciplina aprendemos de otras personas, ¿no? Entonces me acuerdo que en una clase alguien me decía, oye, pero ¿en qué libro surgió? ¿Quién inventó esto? Y le dije, pues no se inventó, se descubrió a partir de lo que nos toca escuchar de las experiencias de otras personas. Se hacen estudios después, pero las personas que nos dedicamos a esto aprendemos mucho de las personas, porque además esta ciencia estudia, como ciencia social, pues la vida de otras personas. Nos estudiamos, nos comprendemos, queremos saber cuáles son nuestras motivaciones. Es una autocomprensión. Y entonces nos ayuda muchísimo esto también. Y bueno, eso ha sido lo más nuevo, el poder escuchar a otras personas hablar de sus propias experiencias y abrir esto para decir, bueno, pues hay que escuchar y validar desde el contexto de cada quien. Y esto, la sexología nos ha abierto todas estas puertas, nos ha dado a entender que, pues, no sé, que hay muchas formas de vivirse, de muchas formas de entenderla. Y cada vez más que la sexología y la sexualidad de las personas está conectada con muchísimas otras cosas que pareciera como que pues no se interrelaciona, ¿no? Mi vida sexual con mi vida laboral o como yo como mamá o como papá, pero en realidad tiene muchísimo que ver, todo está conectado y que podemos incluso estudiar la sexualidad para poder ayudar a prevenir situaciones muy importantes, no solo el abuso sexual, que a lo mejor es algo que a la gente le viene mucho a la cabeza, pero por ejemplo en las últimas fechas el estudio del mindful sex, por ejemplo una autora que es muy famosa en esto, Lori Broto,
ha trabajado con supervivientes del cáncer y ha descubierto cómo poder ayudarles a pues regresar a una vida, si no es la anterior, pero una vida nueva y a lo mejor más enriquecedora y de autoconocimiento a partir de todo esto del estudio de la sexualidad. Entonces es muy interesante, la verdad que sí. Amigas y amigos, espero que estén tomando nota de esta maravillosa entrevista con toda la información que nos está compartiendo hoy pues la doctora Paulina Millán. Esto que nos dice de verdad es muy importante y creo que vale la pena mucho hacer la difusión. Si te gusta esta entrevista, por favor, dale like, comparte y suscríbete al canal. Recuerda que en Diálogos Humanistas, nuestro objetivo es crear el catálogo de las mentes más brillantes en América Latina y el mundo en nuestra época. Pau, ¿cuáles son las investigaciones más interesantes con las que tú te has encontrado en la temática de sexología en tu carrera profesional? Pues hay muchísimas. Bueno, hay una que para mí a lo mejor ejemplifica esto que estaba yo platicando, que ha sido una de las más satisfactorias en mi carrera. Y es, por ejemplo, este análisis que yo hice sobre mujeres y su relación de pareja y su función sexual. Fue una investigación cuantitativa. Y entonces estas mujeres contestaban un cuestionario que medía violencias cotidianas en su relación. Y son esas violencias, por ahí hubo alguien Luis Bonino, que hizo este término de micromachismos, que no se refiere a que sean pequeñas, sino que son imperceptibles, así como el COVID, horrible, es muy pequeño, pero no por eso menos letal. Y entonces en estas violencias cotidianas de las que rara vez se habla, ¿cómo estaba esta relación con su pareja? Y después les pregunté en otro cuestionario cómo estaba su excitación, su lubricación, orgasmo, satisfacción sexual, dolor. Y muy interesante las respuestas, y para mí así fue como me voló la cabeza. Estas mujeres que tenían relaciones más castigadas, donde se sentían descalificadas, humilladas con esta persona con la que estaban, tenían más posibilidades de reportar más dolor en las relaciones sexuales, menos excitación, menos lubricación, menores orgasmos, menor satisfacción. Y era aparentemente algo, yo en ese primer cuestionario de violencia yo no les pregunté nada relacionado a la sexualidad, absolutamente nada. Y pareciera como que estaban cosas desconectadas, pero fue increíble notar que para nada están desconectadas. Eso me pareció súper interesante, entonces lo quiero seguir explorando porque es algo que para mí las investigaciones deben poder cambiar la vida de las personas y deben ser útiles para esto, ¿no? Una vez que tienes el conocimiento, pues poderlo compartir y compartirle a todas estas personas que están viviendo, hombres o mujeres, una relación de violencia, cómo esto puede impactar en otras áreas de su vida, en la laboral, en la sexual, aunque pareciera que no. Esto es muy interesante. Me interesa mucho también como la relación de las famosas disfunciones sexuales justo con nuestra vida diaria de pareja. Ahora digamos que la visión que se tiene de estas disfunciones no solamente existen, ¿no? Por algo que puede estar pasando. No tengo una erección, algo está pasando con mi cuerpo. Ahora se sabe que es mucho más integral, que nos hablan de nuestra historia de vida, de la relación de pareja que tenemos, entonces que se explora todo esto. Me ha parecido muy interesante el tema de la autoestima sexual, que me ha tocado estudiarlo. Nunca pensé que tuviera el interés de las personas que tiene, porque muchas mujeres y hombres quieren saber cómo mejorar su autoestima sexual y consideran que es baja en su vida en ese momento y entonces quieren saber más. El tema de la inteligencia sexual, a mí todos estos me parecen interesantísimos, y el esfuerzo que hay detrás de estas investigaciones también, porque muchas de ellas son investigaciones a largo plazo, donde se observa a las personas y como tú dices, no somos, no va a haber nunca una fórmula así como la ley de la gravedad que explique los comportamientos humanos, porque son muy complejos. ¿Qué puede pasar con alguien que vivió violencia sexual, a lo mejor en la adolescencia? Pues pueden pasar muchas cosas, depende de la personalidad, de las redes de apoyo, si lo trabajó a nivel de terapia, depende de tantas cosas. Entonces por eso creo que mi trabajo es infinito. Háblanos un poquito de lo que haces, de lo que estás haciendo, de Sexópolis. Háblanos un poquito de todas las investigaciones que estás ahorita conduciendo, ¿no? Con todos tus alumnos.
Platícanos un poquito al respecto de todos los proyectos. Pues mira, sí, Sexópolis, fíjate que ya cumplió 15 años este año, sus 15. Entonces no le hicimos quinceañera, pero sí, o sea, yo surgió como, justo como esto que estamos hablando, una necesidad mía de poder compartir mis investigaciones y las de las otras personas, porque me parecen súper interesantes. Y también como vivirle un poco a la censura, porque sobre todo cuando empezamos, ahora sigue, pero cuando empezamos había mucha más censura. Y esta parte que yo te decía, no había oportunidad de profundizar en los temas. Entonces, 3 cosas importantes: poder hablar de cualquier tema que yo considere importante, no solamente como los de cajón y más superficiales, y como todavía a mí cuando alguien me invita a hablar de sexualidad, muchas veces me dice, háblame de posiciones, ¿no? Yo, híjole, pero como que hay mucho de lo que se puede hablar, ¿no? Y posiciones es no exactamente ni siquiera lo más entretenido, pero bueno, es eso. Y entonces yo decía, hay temas muy importantes, necesitamos un foro donde se puedan tocar, hay expertos y expertas maravillosos, necesitamos un lugar donde se puedan entrevistar y ellos y ellas puedan hablar de su conocimiento, necesitamos un lugar donde no nos censuren ni el sexo, ni las marcas, ni nada, ni las groserías. Y pues poder profundizar en esto y compartir las investigaciones, que no siempre las personas tienen acceso a ellas. Entonces, eso creó Sexópolis. Yo la verdad es que cuando empecé dije, yo creo que es un programa que a lo mejor se nos va a acabar en un par de años, en uno, y resultó que no. Rara vez repetimos tema, y la gente también no nos ha dejado cerrar el programa, porque nos dice, aprendo mucho, me gusta, lo comparto, y entonces la gente ha sido maravillosa en este camino muy importante para que Sexópolis exista. Y son gente que además, yo ahorita veo, las personas que escuchan Sexópolis tienen muy buenos conocimientos, son personas cultas, son personas inteligentes, entonces podemos hablar realmente de lo que sea. Cuando yo invito a alguien le digo, puedes hablar sin problema, porque la gente que nos escucha tiene mucho de antecedente. Entonces a mí me encanta eso. Me gusta preparar los temas para Sexópolis. Ahora tenemos como un pequeño movimiento porque nos invitaron de una plataforma que se llama Podimo a hacer una temporada con ellos. Esto nos ayuda bastante porque yo les quiero decir, si ustedes no saben, que el trabajo que hacemos aquí tú y yo, pues no siempre es fácil, requiere muchas horas de trabajo, no es gratis. Entonces, pues de repente esta plataforma nos dijo, pues ándenles, aquí les albergamos unos episodios de manera gratuita, compartiendo incluso pues los recursos que tenemos. Entonces dijimos, pues está muy bien, a ver cómo funciona. Por primera vez Sexópolis estando en una plataforma distinta, no es necesario pagar, pero estamos ahí albergados. Entonces a mí me ha tocado en esta nueva era como platicarle a la gente de esto que normalmente tú y yo pues seguramente no hablamos. O sea, este es un programa que aportamos desde el conocimiento y el corazón de compartir, de verdad de compartir. Entonces, algo que pueden hacer es compartir este programa, compartir el podcast, compartir. Si a ustedes les sirvió, seguro hay alguien que les sirve. Compartan esto que hacemos con muchísimo cariño y las horas de trabajo que tenemos detrás de esto, ¿no? Entonces, yo sé que tú y yo estamos atrás ahí editando, compartiendo. Hagan eso porque de verdad no les pedimos más que eso. Entonces esta nueva etapa de Sexópolis me ha gustado. No nos censuran, porque muchas de las plataformas donde estamos nos censuran. Está bien, a mí me gusta esta pequeña como vacación de Sexópolis, aventura en otro lado, y así estamos. Y pues haciendo investigaciones, yo creo que todo se ha alimentado de todo. Mis investigaciones se han alimentado de Sexópolis y viceversa. También creo que la gente me ha ayudado mucho con mis investigaciones a través de las redes sociales. Yo creo que todo está alimentado con eso. La pandemia lo que me dejó fue, bueno, mucho aprendizaje y la posibilidad de ampliar mis horizontes haciendo Sexópolis, pero también enseñando sexualidad. La verdad, me doy cuenta de que podemos llegar a muchas personas de muchos países y educar en sexualidad. O sea, no tienen que ir al salón de clases, que sigue habiendo, bueno, clases presenciales, yo sigo siendo maestra, sí, frente a grupo, pero también frente a grupos virtuales, y hay mucho interés en eso. Y entonces ahora soy maestra virtual y maestra presencial, y todo esto me parece genial. Amigas y amigos, los números y direcciones de las páginas de todo esto que nos platica Pau en este momento aparecen en pantalla.
de verdad, yo les recomiendo que escuchen el podcast, yo les recomiendo que pues vean todas las entrevistas que tiene, todo el material que ha subido. La verdad es que es súper valioso, súper entretenido, de una manera muy, muy fluida y sobre todo, como bien dice ella, conocimiento que es pues científico. Oye, Pau, todo esto que tú estás haciendo, toda esta comunidad que estás creando, porque se podría decir que es una comunidad interesada en una sexualidad más sana, ¿de dónde surge, Pau? ¿Cómo tú decides pues, aventurarte en el camino de la sexología? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo vive una sexóloga, una investigadora, una docente, una profesionista de tu calibre? ¿Cómo vive en su día a día? Pues mira, yo de la sexualidad siempre me interesó como estudiarla. Yo no sé por qué decía yo eso, ¿no? O sea, a mí me interesa, bueno, practicarla seguramente, pero estudiarla, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegamos a sentir lo que sentimos? Y yo me acuerdo que decía, bueno, pero yo no sé si existe en México algo donde alguien pueda hacerse sexólogo o sexóloga. Entonces después me di cuenta de que sí. Y entonces ahí empecé. Se juntaron muchas cosas para mí, también temas personales como un interés por ayudar a las personas en el tema de derechos humanos. Mucho tiempo estuve en eso, entonces la sexualidad ahí quedaba perfecto. Y pues esa ha sido un poco la historia, y la investigación me ha parecido siempre importante. O sea, generar conocimiento para mí es muy importante. Las nuevas interrogantes que hay, el dedicarme también a la docencia me abre muchísimos panoramas, porque también las personas que estudian la maestría pues tienen mucho interés en estudiar cosas que son muchísimo, muy interesantes. Entonces de eso nos nutrimos, de que hay personas que estudian sexología, pero también son abogados o abogadas, pero comunicólogos, pero doctoras y psiquiatras y pedagogos y de todo, contadores, todo. Bueno, sacerdotes, hemos tenido personas que tienen esta profesión y también estudian sexología. Entonces es una cosa muy interesante y que nutre muchísimo este tema. Y entonces, bueno, pues ahora la necesidad también de compartirlo, de compartir estos conocimientos, de mantener esta actualización. Entonces, pues sí, la verdad es que hay mucho que hacer en el tema de la sexualidad. Las preguntas nunca acaban, ¿no? Siempre que hago algún programa o algún en vivo y la gente me hace preguntas, digo, claro, esto es muy interesante, hay que averiguar qué hay al respecto, qué investigaciones existen o qué especialista sabe sobre esto. Entonces, ese es el camino que me ha gustado. Excelente. Pues como bien lo dices, es un campo infinito que tiene pues, mucho. Entonces creo que mientras existan personas como tú, con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir comunicando, de seguir pues ampliando los conocimientos en este fenómeno, pues creo que pues hay esperanza, ¿verdad? Para todas las personas. Fíjate que yo creo, bueno, no solo yo, muchísimas personas que se dedican al estudio de la sexología coinciden en una frase que, bueno, acuñó la persona que fue mi mentor y fundó el Instituto Mexicano de Sexología, que fue como el primer sexólogo en México, y ya te imaginarás de los problemas que tuvo. Pero el doctor Álvarez Gallú decía, yo creo que algo súper importante de esta profesión que nosotros tenemos es la posibilidad de ayudar a la gente a que no le duela su sexualidad. A que no le duela su sexualidad. Tú te imaginas, y todo el mundo dijimos, es cierto, porque incluso una investigación que yo acabo de terminar mostraba eso. La gente lo que más le interesa saber o le hubiera gustado saber sobre sexualidad es que no es mala, es que la sexualidad es parte de la vida, que no es algo que se debe de satanizar, que es algo natural. Entonces, ¿cuántas personas que llegan y que viven, iba a decir que llegan a consulta, pero también hay otras que no, están viviendo muchos conflictos que surgen de eso, que toda la vida han vivido en ese saber si está bien o está mal, si es posible o no es posible, y que llevan ese secreto que se convierte en dolor y que a veces se convierte en enojo y en otras cosas más terribles. Entonces, qué importante es esa profesión, y mucho de lo que hacemos pues surge de querer que a otras personas la sexualidad no sea una fuente de dolor, ¿no? La sexología habla de lo que sucede cuando tenemos relaciones sexuales, sino de todo lo que hay ahí, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que hay gente haciendo investigación que puede ser muy valiosa, que puede ayudarnos a resolver muchísimas dudas, y que al final la sexualidad, no hay una única sexualidad, ni una manera correcta de hacer las cosas, que no hay una forma, lo bueno, lo malo, la manera satisfactoria de vivir la sexualidad o no, que es algo
más un camino personal y que está bien que busquemos fuentes de información, pero que al final la decisión final sobre lo que nos gusta y queremos hacer es nuestra. No importa si la gente dice que es mejor tener 8 amantes y yo nada más quiero tener uno, o al revés, ¿no? Yo creo que ahí es un camino muy personal, que descubrirlo toma tiempo, pero también es muy enriquecedor, porque la vida que tenemos y la relación que tenemos con nuestra sexualidad sí o sí va a impactar otras esferas de nuestra vida. Estar peleados o peleadas con una parte tan importante de nosotras como la sexualidad puede generar muchísima ansiedad, muchísimo estrés y muchísimos problemas, y yo creo que la mejor manera de reconciliarnos es a través del autoconocimiento. Y bueno, pues también se vale buscar fuentes de apoyo, buscar un acompañamiento terapéutico, y créanme, una vez que resolvemos eso, vemos la vida con otros ojos, ¿no? Amigas, amigos, si a ustedes les interesa estudiar sexología, bueno, pues entonces ya conocen a una de las mejores y más grandes sexólogas en nuestro país hoy por hoy, para que puedan tener un punto de referencia en todo lo que hay que hacer y todo lo que se puede hacer aún. Entonces, por favor, tomen nota, y pues yo le agradezco profundamente a Pau por esta oportunidad de pues, regalarnos este tiempo en Diálogos Humanistas. A todos les quiero decir gracias por regalarnos este tiempo, gracias por vernos. Por favor, compartan, denos un like, suscríbanse al canal y pues Diálogos Humanistas es siempre su casa. Pau, ¿algo con lo que te quieras despedir? No, pues muchas gracias por crear estos espacios donde se puedan dialogar de muchísimas cosas, y donde de verdad la gente que está seguramente viéndonos, escuchándonos, sabe perfecto que esto es interesante, que esto es importante y que esto es necesario. Gracias por la invitación, y yo, por supuesto, que ya me siento en mi casa y ya me invité de nuevo para en unos próximos días. Conste, le vamos a tomar la palabra ahorita que se está grabando. Perfecto. Para que regrese entonces. Me parece excelente. Gracias. Bueno, pues amigas y amigos, gracias. Nos vemos a la próxima. Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Hasta la próxima.